Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hermano Carlos, a propósito, preguntan que el tiempo esté pasando tan rápido, ¿es cumplimiento bíblico? Yo creo que cada día que pasa es un grito de alerta que nos dice que el tiempo se está acabando. Hay un texto en la Biblia que, aunque no se refiere a este tiempo, aclaro, dependiendo de la escuela de interpretación, desde nuestra visión, el texto no está relacionado con este tiempo, sino que está relacionado con lo que será la semana 70 de Daniel. Dice que por causa de los justos, los días serían acortados, ¿no? Y porque si no fuesen acortados, pues nadie sería salvo, pero está refiriéndose a una etapa que aún no ha comenzado porque la iglesia está. Pero algo sí es cierto, y es que hoy en día el tiempo no alcanza. Tremendo. Usted sale a hacer una vuelta y ahí los se días, le veía las semanas, los meses. todo. Ya sé que se comenzó el año, vea. Sí. Comenzó abril y vea, ya estamos ¿Ya? a 5. Sí. ¿Ya? Increíble. O sea, ese paso que vamos, yo voy a vivir 100 años. Sí, Dios señor. mío. Quiera Dios. Siga. Pregunta, hermano Carlos. Pastor. Bueno, hermana Mercedes. Pastor, si Judas no hubiera entregado a Jesús, ¿la redención se hubiera dado? Claro que sí. Dios tiene un programa y Él lo cumple. Si no se hubiese dado por ese lado, por otra parte se hubiese dado. El proyecto redentor del Señor es un plan desde la eternidad y sin duda alguna la redención se hubiese dado. Amén. Amén. Una pregunta, hermano Carlos. Según Apocalipsis capítulo 12, verso 13, ¿cuál es la descendencia de la mujer a la cual el dragón le hizo la guerra? La tribu de Dan. Si usted mira el capítulo 7, ahí aparecen las 12 tribus, pero no aparece la de Dan. Lo sustituye un hijo de José. ¿Ya? Si lees en el capítulo 14, tampoco aparece la tribu de Dan. ¿Por qué no aparece la tribu de Dan? Es la pregunta. Bueno, porque la ley decía que la tribu o hombre que consultase o fomentase la idolatría, su nombre sería borrado de debajo del cielo y de las tribus de Israel. Y resulta que la primera que fomenta la idolatría es la tribu de Dan. ¿Ya? Por eso no aparecen entre los sellados de Apocalipsis 7. Que ese sello les garantiza inmunidad ante los ataques que vienen de parte de las fuerzas del mal. Y esas tribus que menciona Apocalipsis 7 son la mujer del capítulo 12 que es ayudada y guardada por 1260 días. Y cuando el dragón vio que no pudo hacer daño ni a la mujer ni al niño, se volvió contra el resto de la mujer. ¿Cuál es el resto de la mujer? La tribu de Dan, que no tienen la protección del sello del Dios vivo y que les toca enfrentar la semana 70 sin ninguna escudo, digamos así, o protección de Dios, excepto el conocimiento que tienen de la ley, que es la que ese pueblo por naturaleza ha observado a lo largo de la historia. Amén, hermano Carlos. Amén. Pastor, ¿qué quiere decir lecho sin mancilla? Está hablando de un hogar donde el hombre es fiel a su mujer, la mujer es fiel a su marido, en su lecho, en su cama, no se acuesta nadie diferente a la pareja. Amén. Pastor. Y donde la pareja en sí
respetan, son fieles el uno al otro. A eso es a lo que se refiere. Pastor, ¿en qué momento, dice? ¿Desde qué momento puedo yo empezar a hablarle a una persona que llega nueva a la iglesia? ¿Puedo empezar ya a tocar el tema del bautismo? ¿Desde qué instante? Bueno, las personas que llegan a la iglesia y se quedan en la iglesia es porque entienden lo que es el mensaje que pregona la iglesia. Creo que no hay necesidad de precipitar, sino más bien esperar que la persona se le genere la inquietud para que no se sientan presionados. Yo conozco casos de personas que han estado asistiendo a la iglesia 4, 5, 10 años Sí. y no se han bautizado. Y en la iglesia pues no se debe de presionar, porque las personas que quieren el bautismo son ellas las que deben de tomar la decisión. A eso es lo que Hechos capítulo 2 se refiere cuando dice bautícese cada uno. Es decir, la decisión de bautizarse debe de ser del individuo. Y en consecuencia él debe de buscar la información. Uno ve en la iglesia que muchas personas que llegan después de asistir un determinado tiempo se acercan y dicen: pastor, ¿qué debo hacer para bautizarme? O cuáles son los pasos, o cuándo comienzan las clases, o con quién hablo. Entonces ya uno comienza a encauzar a esa persona acerca del discipulado, buscando con ello que en el momento que se dé el bautismo, esa persona lo esté haciendo a conciencia. No queda bien que una persona llegue a la iglesia y de una vez venga: ¿usted cuándo se va a bautizar? Porque las personas, pues no todas vienen con el mismo objetivo y puede generar incomodidad en algunos. Puede darse que algunos se bautizan porque, pues para que no me insistan tanto me voy a bautizar. Por conveniencia. Exactamente. Entonces aquí la idea es que quien se quiera bautizar lo haga de su propia voluntad. De hecho, que yo como pastor, inclusive con el candidato en el agua ya, le pregunto: ¿usted está consciente? Y por ejemplo tuve una experiencia, hubo alguien que me dijo: tengo mis dudas, y ya estaba en el bautisterio. Y le dije: Sálgase de acá. no hay ningún problema, seguimos Claro. siendo amigos. Si será que el pastor le dice así. Sí. No. Yo le digo también, yo aprendí, hermano Carlos. De y una toca le va decirles, diciendo: Claro. sálgase, hermano. Que Sálgase, porque aquí no estamos interesados en mojarlo. Claro. Nuestro interés es que usted, al tomar esta sagrada decisión, lo haga consciente de todas sus Amén, amén, implicaciones. así es. La iglesia trata de ayudarle un poco en la toma de esa decisión cuando se invita a una refán, porque la persona Sobre todo tiene- generándose conciencia de Exacto, qué es. Exacto. Porque, a ver, la iglesia lo que hace es cumplir su misión. Predicar el evangelio, responder a interrogantes, y después las decisiones del individuo. La decisión, sí, señor. Pastor, ¿la esposa del pastor puede manejar los dineros de la iglesia sin ser ella la tesorera? No. Es que de antemano la esposa del pastor no puede ser tesorera, ¿cierto? Según el reglamento interno de No. la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, no pueden formar parte del diaconado familiares del pastor. Imagínese usted, cuánto menos La esposa. la ser esposa. No puede. Ese es un mal procedimiento. Si los directivos del distrito se dan cuenta de eso, pues el pastor está en problemas, tesorera. Sí. porque pues esos recursos no los puede manejar ni el Ni el pastor. pastor ni la. Es que complicado. los ingresos económicos de la iglesia, que tienen una destinación específica, no pueden ser manejados como caja menor del pastor, o de la familia pastoral, o de la esposa del pastor. Eso no es permitido. Uno puede, pienso que pueden haber excepciones, por ejemplo, como llegan a un lugar donde se está comenzando la obra y no hay una persona capacitada, de pronto entonces
le toque al pastor y a la esposa Pero debe de administrar, haber pero ahí alguien. debe de ser que no haya pues absolutamente, que apenas esté comenzando, que no hay ni un convertido, y de pronto llegó un inconverso y dio una donación. Ya es diferente. Ya eso será diferente. Pero mientras haya un grupo de hermanos, no pueden ni el pastor, ni la familia del pastor, ni la esposa manejar los recursos de la iglesia. Eso ¿Por es tan qué? delicado, pastor, que hay pastores que han perdido el ministerio por manejar dineros Claro. de la iglesia. Claro. Entonces, por salud del pastor y de la familia pastoral, esos recursos de la iglesia los debe manejar el diácono, Amén. que se llama, ¿cómo es que se llama en este tiempo? Director de Director finanzas. de finanzas. Sí, señor, director de finanzas. En el pasado se llamaba tesorero. Tesorero. Hoy le llaman director de finanzas. Esa Amén. parte de la economía ha estado muy delicada por mucho tiempo y la iglesia ha tratado de ir modificando y Ajustando. ajustando cosas mejor. Por ejemplo, antes yo me acuerdo que cada comité tenía su tesorero y entonces eso se dio para problemas. Ahora hay una tesorería única. Entonces la iglesia, gracias a Dios. Y si hay un recurso importante, no puede estar en la iglesia ni a nombre del pastor. Debe consignarse. Tiene que enviarse Exacto, a la a nombre de la nacional. O sea, iglesia, sí. es muy delicado eso. Amén, hermano Carlos. Bueno, un saludo para quienes nos escuchan desde Alemania y un saludo especial desde el país de Alemania. Saludos a los Sí. hermanos en Alemania. Amén. Dios los bendiga, pastores. Saludos desde Ecuador. Mire, también desde Ecuador. Mi pastor, tengo una inquietud. Verá, yo mientras duermo hablo en lenguas y despierto y no hablo en lenguas. Mi pregunta es, ¿por qué me sucede esto a mí, pastor? Gracias. Pues es muy... La respuesta que yo de aquí sería muy subjetiva. No puedo dar una respuesta bíblica, tampoco puedo dar una respuesta institucional. Sería un concepto personal. Sí. ¿Sí? O sea, lo que voy a decir no lo dice la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Lo dice un creyente que cree que ha alcanzado, por la misericordia de Dios, salvación. Según el Salmo 1, encuentra de que cuando las personas meditan en la ley de Jehová de día y de noche, pues dan resultados como el árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Amén. Puede darse que el creyente, a causa de su intimidad con Dios las 24/7, en un momento de descanso se haga presente esa manifestación del Espíritu Santo en la vida del individuo. Yo conozco casos, pero pues eso es muy subjetivo. No puedo decirlo de una manera contundente ni desde el campo institucional ni desde el campo bíblico. Puede darse. ¿Cómo no puede darse? Pero eso no quiere decir de que el hecho que hablen lenguas en la noche y no hablen lenguas en el día es porque está en pecado en el día y en la noche está santo. O porque la persona no habla en lenguas ni de día ni de noche es porque es más pecador que el que habla en lenguas en el día o en la noche. Y eso es muy subjetivo. La mejor manera de entender que una persona es templo del Espíritu Santo es a través de sus resultados. Me refiero el fruto del Espíritu. Porque así como un mango, sus frutos son mangos, así un cristiano como un árbol en el plantío de Dios debe dar el fruto que da Dios. Y ya ustedes lo han leído en Gálatas capítulo 5, verso 22 en adelante. Amén. Ahí está el fruto del Espíritu. Amén. Ese es el mejor testimonio de que la Amén. persona tiene el A Dios. Espíritu Amén. Santo. Amén. Pastor, ¿de cuáles dones habla Génesis 25:6 que Abraham le dio a los hijos de su concubina? Dones materiales. ¿Ya? Ya. Algo así como Tierras. tierra o prendas, Ujú. objetos que representaban para él algo importante y que a lo mejor quienes iban a ser beneficiados también los valoraban. A eso es a lo que se refiere. Amén. Pregúntame, hermano Carlos.
un hermano de buen testimonio, que se nota que ha dado fruto de arrepentimiento genuino durante varios años, ¿puede predicar en el salón o en la calle? La misión de los creyentes es predicar. A ver, según San Marcos capítulo 16, la gran comisión es ir por todo el mundo. Pero espera, hermano Carlitos, espere, qué pena, pero faltó un pedacito. Pero no ha hablado en lenguas. Bueno, yo voy a decir lo que la Biblia dice. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es lo que dice la Biblia. Y parte del mundo es un salón, parte del mundo es un parque, parte del mundo es una penitenciaría, parte del mundo es un hospital, parte del mundo es la calle del Bronx, parte del mundo es un centro de reclusión para menores, etcétera, etcétera. La predicación del evangelio para los cristianos no es una opción, es una orden. Es un deber, sí. Es un deber. Entonces, desde esa visión, cualquier cristiano puede predicar el evangelio. Lo que pasa es que dentro de la institucionalidad, Algo netamente organizacional. algo netamente de la organización en el campo administrativo, pues tiene unas directrices. Directrices que todo miembro de la iglesia debe de acatar porque pertenece, porque es miembro y tiene la cobertura y los beneficios que le confiere pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, una cosa es que yo como creyente salga a la calle y le hable a un pecador del amor de Cristo. Otra cosa es que tenga la responsabilidad de difundir de manera masiva en un auditorio el mensaje de Dios. Porque entre otras cosas, no todos tenemos las mismas capacidades. Algunos sufren de eso que llaman miedo escénico, ¿no? Pánico. Pánico Escénico. Sufren, es decir, no tienen la capacidad de transmitir los conocimientos ante el público. Yo conozco gente que tiene muchos conocimientos, Quedan bloqueados. pero cuando están frente a un público, se bloquean. Pero esa misma persona que se bloquea ante un grupo de 5, 10, 20 o 30 personas, es fluido hablándole a su compañero de colegio, de universidad, de empresa. Entonces yo creo que ahí va a jugar un papel muy importante el tener en cuenta qué es mi responsabilidad como miembro del cuerpo de Cristo y cuál es mi responsabilidad como líder de la iglesia. Creo que ahí es donde juega un papel muy importante. Amén. Pastor, ¿sería tan amable de explicarme el versículo que está en Colosenses 1:16? Colosenses 1:16. Por tanto, nadie os juzgue. No, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Bueno, para explicarle el texto a la persona que tiene la inquietud, es necesario hacer como un pequeño análisis de la carta. La carta a los colosenses tiene un sentido doctrinal. ¿Por qué? Porque en Colosas se había levantado una corriente gnóstica que colocaba a Jesús como la cola y no como la cabeza, como la criatura y no como el creador. ¿Sí? Entonces lo que Pablo hace en esta carta es generar conciencia a la iglesia de Colosas que Jesús no es el primer hombre después del ángel más pequeño, sino que Jesús es la cabeza. Y que prueba de eso es que todo fue creado por él y para él. Cualquier
diversidad de criaturas, entre ellas las celestiales y las terrenales. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo en esta carta está mostrando los pergaminos que tiene Jesús para ser lo que Él es, Dios sobre todas las cosas, como creador, como quien tiene derecho a todo, porque si yo lo creé, me pertenece. El enfoque de esta carta es mostrarle a la iglesia en Colosas, que estaba siendo permeada por el sistema gnóstico. Simplemente Pablo dice, no se equivoquen, Jesús no es una criatura, Jesús es el creador. Amén. Y explica la razón, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en consecuencia, por Él y para Él son Amén. todas las cosas. Amén. Amén, hermano Carlos. Nos preguntan aquí, ¿qué se me hizo? Acá está. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Tengo una pequeña pregunta. ¿Fue Jesús al infierno a predicar a los espíritus? El texto está mal interpretado porque lo toman de lo que Pedro le escribe a los dispersos. El texto no está diciendo que Jesús fue a predicarle a los espíritus de una manera en tiempo, sino que más bien lo que está diciendo, el Espíritu de Cristo operó en Noé para decirle a aquellos de los días de Noé acerca de las posibilidades que habían en Dios y de la tragedia de no escuchar el mensaje de ingresar al arca. A eso es lo que se refiere. No es que en el infierno habían una cantidad de espíritus reunidos esperando un predicador que se llama Jesucristo. No, lo que está refiriendo es que Dios usó a Noé en el tiempo pasado como usa al pastor Diego en el tiempo presente. Porque el Espíritu de Cristo que operó en Noé es el Espíritu de Cristo que operó en Pablo y el que opera hoy en cualquier predicador para hacer oír el mensaje de Dios. Amén. Amén. Pastor, esta pregunta. Pastor, ¿me podría decir cómo maneja la iglesia cuando una persona le da Alzheimer o queda con muerte cerebral? ¿Es asesinato desconectarlo? ¿El alma que tiene que ver con el cerebro? Voy a decir mi visión. ¿Está claro? Repito. No es manejo de la iglesia. No he escuchado una postura de la Iglesia Pentecostal Unida de Es Colombia. un concepto personal. Es algo muy personal. ¿Ya? Con esto, eso sí, haciéndome responsable de lo que digo también. Porque pues mal haría yo aquí decir cualquier cosa y después esconder la mano. Lo que sí debe quedar claro es que no es una postura institucional. Es lo que yo pienso. Eso equivale a que puede ser muy subjetiva la respuesta. Pero lo hago de una manera, quiero hacerlo de una manera muy objetiva. Si una persona sufre de Alzheimer, ¿cómo es que es la pregunta? Que si una persona sufre de Alzheimer o tiene muerte cerebral, ¿es un homicidio desconectarla? No, si yo, claro, es mi concepto. Si una persona está viviendo de una manera artificial, pues no está viviendo. Los mueve y equipos lo tienen prendido. Los equipos lo están... Si apagan el equipo... Pues que se va. Públicamente lo digo. Si mañana me pasa a mí, Merceditas, no me deje conectado, que no tiene sentido. Si no estoy viviendo la vida... Sí. Se mueve o por una... Entonces, eso no tiene sentido. Aunque otro pensará diferente y también respeto. En lo personal, yo, no la iglesia, yo, Carlos Hoyos, pienso que una persona que está conectada con vida artificial, pues
no debería de seguir así. Ahora, hay casos muy interesantes que también dice la ciencia. Personas que han estado conectados y la familia toma la decisión de que lo desconecten. Resulta que lo desconectan y el tipo vive. Entonces no estaba vivo por la conexión, sino porque de una manera natural está vivo. Pero cuando se tiene una persona conectada y se desconecta y se muere, era porque ya estaba muerto. Y la otra es, en la misma pregunta, ¿qué tiene que ver el alma con el cerebro? Bueno, el alma es la razón del ser, es la capacidad que Dios le da al individuo para que establezca diferencias y tome decisiones. El alma en sí es la conciencia misma, que es algo tan complejo en el ser humano, porque es que el ser humano es un ser integral. Cuando uno lee lo que Pablo escribe en la carta a los tesalonicenses, el Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser. O sea, que el cuerpo no puede funcionar sin el alma, ni el alma puede funcionar sin el cuerpo. ¿Ya? Es un ser. ¿Cuándo se interrumpe todo ese proceso de unidad? Bueno, cuando se cumple lo que dice Job en su capítulo 14. Dios le puso límites al hombre, los cuales el hombre no traspasará, porque hay vida en el hombre en tanto que el Espíritu de Dios esté en él. No se estaba refiriendo al Espíritu Santo, sino al hálito de vida que Dios le dio al hombre. Porque resulta que yo no soy esto. En esto me muevo yo. Esto que ven es el vehículo. Donde, motivado por el hálito de vida que Dios da, hace posible que yo tenga la capacidad de pensar, de elegir, de aprobar o improbar. Entonces, si el cerebro es el que piensa, o sea, es la parte donde se concentra la capacidad de establecer las diferencias y de dar órdenes, pues está ligado, pero ojo, solo está ligada el alma en ese campo a esa pequeña masa, si el hálito de vida está en el hombre. En el momento en que Dios reclame lo que es de él, que es el hálito de vida, pues el cerebro deja de funcionar y en consecuencia el hombre deja de ser. Amén. Amén, hermano Carlos. Bueno, preguntan acá. Dios le bendiga, pastor. El pastor de mi congregación enseñó un día y pues no quedé muy satisfecho con la enseñanza. Lo que enseñó fue que hay que ser prudente en hablar en lenguas, tanto en la iglesia como cuando se dirige un culto. ¿Qué habrá querido decir con ser prudente? Creo que el pastor tiene razón. Y le diría al creyente que no se incomode. Si usted lee 1 Corintios capítulo 14, hablando acerca de la manifestación del Espíritu Santo, dice, hágase todo decentemente y con orden. Está hablando de la prudencia. Sí. Y el texto se da en un contexto de movimiento del Espíritu Santo, de alguna manera mal direccionado. ¿Por qué? Bueno, porque los creyentes, a causa del movimiento del Espíritu Santo, dejaban ver de alguna manera en su comportamiento desórdenes. Desórdenes de los cuales pues yo mismo he sido testigo. Sí. Yo estuve en un culto que comenzó a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde habían heridos en el culto. Todo porque el Espíritu Santo, aclaro, desde la visión de ellos. Fue tanto el derramamiento del Espíritu Santo que hubo gente herida. Eso no tiene sentido. A eso es a lo que el pastor se dejan llevar como por emociones. Claro. El Espíritu Santo es orden. El Espíritu Santo no pone a una persona a meterse debajo de las bancas, a mirar hacia arriba a ver qué prenda íntima tiene la dama que vino. No, y se los digo porque es que yo conozco casos.
Conozco casos donde voltean las bancas y de todo. Pastor, en una ¿A eso es a iglesia lo que se refiere? estaba el pastor viajando y unos jóvenes se fueron para una vigilia. Al otro día llegaron por la mañana, pero estos muchachos no llegaron y hablen en lenguas, hablen con la gente, hablen en lenguas, se fueron para la casa y una de la mamá de los muchachos me mandó llamar o vino y me preguntó qué pasa. Entonces digo que eso es inmadurez en sí, en la persona, creo yo. Porque es que el Espíritu 14, Santo es una cosa y la gente dejarse llevar por sus emociones es otra. Y que se puede controlar. Y una muestra de Claro. esa es Pedro, cuando escucha entre la multitud que empiezan a decir, esos están llenos de mosto, estos están borrachos, y dice la palabra que Pedro inmediatamente se puso en pie y habló. Es decir, él estaba en su momento de recibir el Espíritu Santo, pero pudo controlar ese momento y habló a la multitud. Disculpe que, a ver, como tratar de aclarar lo que usted Sí, dice. señor. Cada que se hace visible o se exterioriza lo que hay en el individuo hablando del Espíritu Santo, no es que el Espíritu Santo vino. No. Porque hay que también aclararle eso a la gente. Sí, señor. Sí, señor. El cristiano tiene el Espíritu Santo las 24/7. Todo el tiempo. Lo que pasa es que dependiendo de la necesidad, el Espíritu Santo aflora, exterioriza de la vida del individuo lo que hay en el individuo. Amén, amén. Y es tan cierto eso, que Pablo escribiendo a los Corintios les dice, vea, acerca del desorden, dice, que el espíritu del profeta esté sujeto al profeta. Sí, sí, Claro. O sea, yo, Se con- lleno del Espíritu Santo, no necesariamente tengo que estar hablando en lenguas. Claro. Las lenguas son un don, las cuales Dios las utiliza en un momento frente a una situación que se requiere de la intervención del Espíritu Santo a través de ese don. Como el don de sanidad se hace visible en el momento que se requiere porque hay un enfermo. Como el don de hacer milagros se requiere no en todo momento, sino en el momento que se requiere el milagro. Lo que pasa es que la gente no ha alcanzado a entender que el Espíritu Santo es el depósito de las soluciones para los mortales y que está en el individuo las 24/7 y que como el individuo ya no es él, sino Dios en él, en el momento que Dios requiere de poner a funcionar un don, pues simplemente lo saca del depósito Amén. y lo pone a funcionar. Amén. Pero yo como depósito tengo autoridad y dominio propio. Amén. ¿Está claro? Exacto. Eso no es que fulano recibió el Espíritu Santo hoy porque Exacto, habló en sí. lenguas o porque sanó a un enfermo. Y No. su testimonio es pésimo. Siempre tenía el Espíritu Santo. Lo que pasa es que Dios no vio necesario hacer uso de los múltiples dones porque no había la necesidad. Los dones en la iglesia no están para exhibición, sino para cumplir una misión en el lugar, en el momento que Dios lo requiera. Y que en la iglesia a veces se presentan desórdenes y, Sí. Pero y hay claro. gente o hay, sí, personas que hablan en lenguas, pero su testimonio dice otra cosa. Entonces, También. no. Y salen Jesús dijo, por su fruto lo Por conocerán. sus lo frutos primero que los sale volando son las conoceréis. bancas, las sillas. Toca agachar la cabeza. Es No, es complejo. muy delicado. Sí, es complejo. Sí, porque, pastor, hay un hilo recuerda- muy delgadito. Sí. Y, Sí, sí, y sí. esta es la ocasión también para aclarar eso. Sí. Tenga cuidado. Porque una persona llena del Espíritu Santo no debería de ser juzgada ni cuestionada por Exacto. nadie. Sí, sí. Delicado. Independientemente del concepto que los demás tengan de él. Porque pueden hallarse metiéndose La con blasfemia. el siervo ajeno. Uy, sí. Y es delicado. Lo que yo como espectador, frente a esos fenómenos sobrenaturales, debo de tener es prudencia. Consciente que lo que es de Dios da resultados
Amén. Lo que no es de Dios, No, Amén. por sí mismo se cae. sí, Amén. no permanece, sí señor. Dicen acá, hermano Carlos, preguntan. Bueno, acá está. Que se me perdió. Ya, acá está. Dios los bendiga. Una pregunta. ¿Deidad y divinidad es lo mismo? ¿Me puede explicar, por favor? Gracias. Claro, está relacionado. Lo que pasa es que cuando uno habla de la deidad, a ver, aquí hay que hacer como le dijera yo, voy a hacer un comentario para tratar de ilustrar. ¿Sí? Ujú. Dentro del mundo pagano hay muchas divinidades o muchas deidades. Casi siempre se refiere a un ser sobrenatural. Pero dentro del cristianismo, cuando hablamos de la deidad, estamos hablando de Dios. Amén. En el mundo, en los paganos, hay muchas deidades, porque son politeístas. Pero cuando entramos al campo nuestro, nos referimos a Dios manifestado en carne, que es lo que Pablo dice en la carta a los Colosenses. En él, en Cristo, habita toda la plenitud de la deidad, diciendo, Cristo es Dios en persona, que es lo que la carta a los Hebreos dice, ¿no? Él es la imagen misma de su sustancia. O sea, la esencia, lo inmaterial de Dios se hizo visible a través de la persona de Jesús, que es lo que dice la Vulgata Latina, en el capítulo 35, verso 4 del libro del profeta Isaías. Dios en persona, o que es lo que dice Juan en su capítulo 1. El verbo, lo invisible, lo intangible, se hizo visible, se hizo carne. A eso es a lo que se refiere. Amén. Amén. Pastor, ¿sería tan amable de explicarme qué es el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo? ¿Hay diferencia? No lo hay. Eso generó y ha generado situaciones complejas. Yo fui pastor en una iglesia, Pastor Diego, donde un joven que llamaba Elías, yo creo que Marcita lo recuerda, Elías Guerrero, llamaba el muchacho. Nace en un hogar cristiano, es un muchacho dentro de lo normal, buen creyente. Pero, como la tradición dice, que si una persona no habla en lenguas, no tiene el Espíritu Santo. Uy, buen muchacho. Y era un excelente cristiano, Sí. de un testimonio intachable, un hombre fiel a Dios. Un día va y me dice, pastor, yo no voy a volver a la iglesia. ¿Y por qué no vas a volver a la iglesia? Digo, porque la Biblia dice que si uno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y yo creo que el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Y yo no he hablado en lenguas. Entonces no tengo el Espíritu de Qué Santo. pecado. Yo estoy perdiendo, entre comillas, el tiempo, porque si no he hablado en lenguas, no tengo el Espíritu de Cristo y en consecuencia no soy de Cristo. Hubo muchos creyentes que pensaron así y algunos hasta se perdieron. ¿Quiénes somos los culpables? Los pastores que no hemos enseñado al creyente que nadie puede entender el Evangelio si no es por el Espíritu Santo. Que nadie puede ser cristiano si no es por el Espíritu Santo. Que nadie puede perseverar en la fe si no es por el Espíritu Santo. Que nadie puede vencer el deseo de pecar si no es por el Espíritu Santo. Que es el mismo Espíritu de Cristo. Pero claro, Amén. el problema es que las personas confunden una parte del Espíritu Santo, que son las lenguas, con lo que es el Espíritu Santo en el desarrollo de la vida del cristiano. Amén. Entonces, a nosotros nos pasa, en muchos casos, de manera diferente a lo que pasó en la iglesia de Tesalónica. En la iglesia de Tesalónica se dieron fue a la profecía y desconocían los otros dones. En la iglesia de Corinto se entregaron fue al don de lenguas
y desconocían los otros dones. Por eso Pablo entra a enseñar en el capítulo 14 cómo funcionan los dones para que no estigmaticen o tengan en menos importancia un don que otro, sino que más bien con madurez entiendan para qué es cada don y en qué momento funciona. Conscientes de que los dones no hacen al individuo, porque los dones son el resultado del Espíritu Santo. Le hablo en el capítulo 12 de la primera de los Corintios. El que hace milagros por el mismo Espíritu. El que da los ministerios por el mismo Espíritu o exterioriza los ministerios. El que da los resultados es el mismo Espíritu. Amén, o sea, amén. está diciendo, estas manifestaciones de Dios en el poder de su Espíritu, en la vida de su cuerpo, que es la iglesia, no son de la iglesia, son del Espíritu Santo. Algo así, para que nadie saque pecho diciendo, yo soy el que hago los milagros, yo soy el profeta, yo Amén, soy el amén. apóstol, yo soy el maestro, yo soy el milagrero, yo soy el sanador. Y que hay veces se ve eso en la iglesia. Pero pastor. claro, entonces lo que el escritor está diciendo es, vea, la lengua, los milagros, la profecía, el don de ciencia, el don de interpretar, todo eso lo hace el Espíritu Santo. Amén. No el hombre, sino el Espíritu Santo en el hombre. Y nadie debe de sacar pecho diciendo que me pertenece. No, es el Espíritu Santo a través de que exterioriza Así su es. poder Amén. en sus diferentes dimensiones, según la necesidad, en el momento que se requiere. Amén. Amén. Sí, señor. Amén. Pregunta, hermano Carlos, ¿el bautismo de Jesús fue la primera práctica o ya existía desde antes? En las Primera de costumbres Corintios capítulo 10, usted puede leer donde de manera figurada aparece. Y antes de Jesús, o que Jesús fuera bautizado, venían multitudes a ser bautizados por Juan en el Jordán. Pero acá él dice, ¿Juan el Bautista fue el pionero? En el Nuevo Testamento, él, como es que recuerde que hacía 400 años que Dios no trataba con el pueblo. Y usted sabe cuántas cosas pasan en 400 años y cuántas cosas dejan de aparecer. Casi siempre se habla de la historia reciente y hay ejemplos bíblicos. ¿Cuánto tiempo demoró Israel para hacer una Pascua? 20 años, porque el pueblo se olvidó. ¿Por qué el ángel iba a matar al hijo de Moisés? Porque Moisés se le había olvidado circuncidar al niño por evitar problemas con su mujer. ¿Ya? Ella era de origen pagano. Y la circuncisión en ellos era después de los 12 años. La ley de Dios, en la enseñanza de Dios, era los 8 días. Entonces, los seres humanos nos olvidamos de esas raíces. Hacía 400 años Dios no trataba con el pueblo. Y aparece un hombre destacado con unas credenciales desconocidas y que impactaron, y la profecía estaba dicho que él vendría a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Entonces, en el Nuevo Testamento, entre comillas, digo así, porque los evangelios y la vida de Juan el Bautista y la vida de Jesús en la condición humana se dio en el Antiguo Testamento. Es la transición hacia el Nuevo Testamento, pero que nosotros lo llamamos Nuevo Testamento en un orden cronológico, pero que realmente los evangelios están En el Antiguo. en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo realmente aparece el Nuevo Testamento? Cuando se hace el sacrificio de Jesús, que a través de su sangre se hace el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Amén. ¿Está claro? Amén. Pastor, un saludo desde México. Yo quiero que por favor me ayude con esta pregunta. En mi iglesia el pastor dice que es vanidad cuando uno se pone sus ropitas nuevas y que mejor sería siempre andar con la misma ropa todo el tiempo. Él se molesta cuando uno se compra ropa. ¿Qué me aconseja, pastor? Compre toda la que quiera. Claro, los hijos de Dios tenemos derecho a estrenar y a Disfrute la vivir. bendición de Dios. Claro. ¿Ya?
hay conceptos que quieren mostrar humildad, pero esa gente es claro, humildemente soberbia. Sí, claro. ¿Sí? Es la soberbia disfrazada de apariencia. ¿Ya? Sí, sí. No. Si usted puede ponerse su percha, caramba. Hágalo. Y no espere un determinado día. Yo, en mi caso personal, voy y me compro una camisa ahora y yo no tengo problema en ponérmela ahora. No, que no hay culto, no importa. No importa. Que no hay un evento especial, no importa. Porque Dieguito yo no como me que ha la estreno. aprendido. Porque yo no me la estreno Claro. por esperar y me toca irme y el vecino es el que se la va a estrenar. Ay, tampoco. Sí, porque usted no la usa, entonces tiene que donarla, regalarla. Ah, eso. Sí. Pero ya es diferente, pero como va diciendo. No, yo conozco casos y ustedes saben que es real. Listo, pues. Entonces no está mal que usted estrene su ropa. Hace parte de la bendición de Dios. Ahora, también. también dependiendo del cómo y por qué lo hace. Que si yo hago eso para humillar a mi hermano que no tiene, ya eso es otra cosa. Claro. Pero si lo hago dentro de una vida normal, quiero ponerme un vestido y me pareció bonito y lo compro, eso no es un pecado. Sí. Hay gente muy elegantemente vestidos y son muy humildes. Y hay gente harapiente y maloliente y son supremamente soberbios. Sí, señor. Amén. Amén, amén. Pregunta, si un hijo de pastor o cualquier creyente en sí falla en fornicación y luego se arrepiente, ¿puede salir luego al pastorado? Dependiendo, eso, a ver, eso ya lo hemos, Sí. le hemos dado respuesta alguna vez acá, pero la persona tal vez no tiene la información. Si una persona, hijo de pastores, ¿qué dice? Sí. O creyente cualquiera. O un creyente, se bautiza y por cosas de la vida cae en pecado, pero en el camino su pastor descubre que tiene un llamamiento al ministerio, por ejemplo, o él mismo dice que siente el llamamiento al ministerio, porque se dan los dos casos. ¿Puede salir al ministerio? La respuesta es sí. Y la respuesta es no. ¿Cómo así que sí y no? Claro. Sí, siempre y cuando él haga una cartica avalada por su propio pastor en la que cuente su caso y la haga llegar a los directivos distritales, los cuales estudian el caso, el tiempo, la edad del individuo, y si ellos consideran que no le afecta, puede ser un candidato al ministerio. Consciente que en el momento que es postulado y asiste a la entrevista con sus directivos distritales, le entregan una hoja con una cantidad de preguntas, las cuales él debe resolver. Entre ellas aparece esa pregunta: ¿ha caído usted en algún pecado de fornicación, etcétera, etcétera? Sí, dice. ¿Sí? Si usted lo encubre y mañana descubren que usted mintió, aunque ya esté en el ministerio, lo van a retirar. Pero si usted es sincero, los directivos miran y tienen la potestad de decir: démosle vía libre al muchacho, era un adolescente, estaba comenzando su vida, fue una situación circunstancial, nunca lo volvió a hacer. Sí, sí. Cualquier muchacho se equivoca, puede ser que le den vía libre los directivos distritales. ¿Cómo puede darse que los directivos distritales, pensando en curarse en salud, emitan esa situación al honorable consistorio de ancianos? Y ellos lo estudian y digan: venga, sí, conozco casos donde sí se le ha permitido a una persona que en su adolescencia cayó en un pecado de esos, pero el muchacho le sucedió una vez y nunca volvió a pasar, fue sincero ante Dios, ante su pastor, ante sus superiores, pues
le dan la posibilidad. Amén. Pero también se ha dado la misma situación y desde el distrito de una vez le dicen no. O lo envían al consistorio y ellos analizan y dicen no. Por eso dije que sí es posible, pero también que puede ser no posible. Porque depende de la potestad de las autoridades que califican o descalifican dependiendo del historial que el joven diga con relación a lo que le sucedió. Son las 7. ¿Podemos otra pregunta Sí, o no? otra. Una ñapa. Una ñapa. Dios les bendiga. Soy miembro de la Iglesia Pentecostal. Me gustaría conocer su concepto acerca de los ángeles de la Iglesia al que le escribe en Apocalipsis. ¿Quién? Porque he escuchado en predicaciones que el pastor de cada congregación es así. ¿O a qué se refiere el texto? En otro concepto. Muchas gracias, pastor, por la aclaración. Bueno, en el libro de Apocalipsis encontramos las 7 cartas que Dios le envía al ángel de cada iglesia. Entiéndase por ángel de la iglesia el pastor, según lo que está escrito, y así lo interpretan la mayoría de eruditos, por no decir todos. Sí. ¿Por qué? Porque ángel quiere decir mensajero. Y el mensajero de Dios en la iglesia es el pastor, es el responsable. De hecho, que en el campo administrativo de la iglesia, cuando algo anormal funciona en una iglesia, no le llaman la atención a la iglesia, sino al responsable de la iglesia, que es el pastor. Si todas las cosas van bien, gloria a Dios. Pero si en algo marcha mal, el responsable es el pastor. O sea que sí. Y los problemas que se presentaron en esas iglesias, el mensaje no fue dirigido a la iglesia, sino al ángel de, la iglesia, para que él tome los correctivos. En este tiempo es el pastor, el ángel de la iglesia. Era el pastor. Amén.